Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Espero que muy bien. Soy Erika Monroy, psicóloga clínica con maestría en psicología educativa y coach profesional certificada internacionalmente. Y justo estoy estudiando en este día bello, lluvioso, romántico, justo para un apapachito y estudiar mi diplomada en neurociencias. Y aterricé en el capítulo de los que más me interesan, donde habla sobre las emociones y la diferencia entre sentimiento, emoción y estado de ánimo. Y bueno, hoy de eso te quiero hablar, porque me parece que mientras más información tengamos y más entendamos cómo funcionamos, va a ser mucho más sencillo el poder cambiar estructuras. La forma en que pensamos está así de la mano con lo que sentimos y actuamos y reaccionamos, ¿no? La inteligencia emocional es un área interesante, un área me parece necesaria para aprender en todo el aspecto de salud mental a nivel preventivo. La sociedad está hecha, ya lo sabemos, una de las mayores, yo digo, mafias son la medicina, las armas, la educación, ¿no? Es donde más dinero se hace. Entonces, realmente la estructura en esta sociedad está hecha para trabajar en lo que es salud mental correctiva, un antidepresivo, un antiansiolítico, y no a nivel de prevención antes de que suceda, ¿no? Y es que así deberíamos de tratar las enfermedades. Es más, ni deberían de haber enfermedades mentales si nos autoconocemos y nos informamos. En fin, te quiero hablar un poquito de lo que son las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo. Hice algunas anotaciones, voy a ir teniendo, me lo sé, pero igual voy a ir puntualizando algunas cosas. Y vamos a empezar con la diferencia entre emoción y sentimiento. Cuando lo estaba estudiando yo dije, bueno, la verdad es que está mal utilizado inteligencia emocional, debería ser inteligencia de los sentimientos, porque las emociones son reacciones hormonales, reacciones bioquímicas que tenemos en nuestro organismo. Se tardan hasta un cuarto de segundo en liberarse para que empiece nuestro organismo a actuar y entender qué está sucediendo, ¿no? Hay neurotransmisores o neuroquímicos que están actuando, como la adrenalina, es uno de ellos, y algunos otros. Entonces, digamos que son conjuntos de respuestas fisiológicas. Muchos de estos neuroquímicos, por ejemplo la serotonina o dopamina, entran como hormonas, hormonas, y en el contacto de la sangre se transforman en neurotransmisores para llegar al cerebro y en lo que es la parte del lóbulo frontal, que es donde se toman las decisiones, junto con el sistema límbico, el cual está hecho por una cosita que se llama la amígdala, no las amígdalas de la garganta, sino la amígdala cerebral, que está muy relacionada con todas nuestras reacciones emocionales, ¿no? De cómo actuar, como el miedo, la tristeza, el ataque, ¿no? Otras partes en este sistema límbico es el tálamo, el hipotálamo, y ahí viene también todo lo que es la memoria, la atención, el foco. Por eso es tan importante cuando tenemos una buena experiencia, por ejemplo en una materia, algo que nos interesa, que tengamos una experiencia agradable emocionalmente. Esto nos va a ayudar para que nos retengamos la memoria, o si hubo un shock, algo emocional, una cosa que te causó conflicto, dolor, también lo vamos a recordar. Estas respuestas emocionales van a ir luego enlazadas con nuestro comportamiento. Cuando ya pasa después de cierto tiempo, entra, como te digo, lo procesamos neurológicamente, y entonces se empieza a crear lo que es la sentimiento. El sentimiento es la mezcla entre lo que es la emoción y el pensamiento. Esto que está sintiendo mi organismo, lo que está viviendo, cuando lo recupero, lo conecto con alguna experiencia previa o prejuicios, estereotipos, es cuando ya sé crear lo que es el sentimiento. Es así, por eso te digo que la inteligencia emocional se diferencia debería llamarse inteligencia de sentimiento, porque lo que estamos realmente trabajando a nivel cognitivo, a nivel consciente, va a ser estos pensamientos que se atan con esta sensación fisiológica. Ahora, hay algunas sensaciones estas emociones, que no todas entran a un nivel cognitivo. Algunas son reacciones intuitivas que nos van a ayudar, por ejemplo, el miedo a tener esta respuesta de escape o la respuesta de ataque, o a veces nos congelamos, nos paralizamos, y es instintivamente, no entra a un nivel cognitivo. Ahora,
ya que estamos hablando de sentimientos, y estoy aquí un poquito siguiendo mis anotaciones, y entendemos que son esta mezcla entre lo que siento y lo que pienso, realmente lo que estamos hablando es que son representaciones cognitivas, o sea, mi pensamiento, esta sensación, como la llevó la emoción. Por ejemplo, la última vez que me enamoré, que sentí maripositas en el estómago, mi garganta se cerraba, tenía ganas de reír, todo lo que nos genera la adrenalina del enamoramiento, resulta que esa persona me fue infiel, entonces ahora estoy yo interpretando la sensación que me genera el amor con algún dolor que tuve previo. Entonces, mi estructura cognitiva, mi interpretación cognitiva, o sea, mi pensamiento es que es peligroso. Entonces, esta sensación tengo que tener cuidado porque la última vez en mi experiencia previa me lastimó. Es ahí, y por eso es tan importante trabajar la inteligencia emocional, que en este caso sería la inteligencia de los sentimientos, para desenredar esto que nos está sucediendo y empezar a reestructurar nuestra cognición, nuestros pensamientos, volver a darnos este tiempo antes de reaccionar, de entender qué es lo que me está sucediendo y validar esta interpretación que estamos teniendo. ¿Es verdad? ¿No es verdad? Mira, este ya no es el que me puso los cuernos, ¿no? Este es otra persona. Entonces tengo que aprender pues a reenamorarme, a lo mejor con mis precauciones, pero sí darme la oportunidad de volver a reconstruir lo que es la expresión del amor. Ahí vamos, ¿no? Más o menos vamos entendiendo. Entonces, de ahí viene esta necesidad de hacer esto inconsciente en consciente, y ahí es donde viene el trabajo de un coaching o una terapia, en donde poco a poco vamos abriendo, vamos limpiando, vamos entendiendo e interpretando. Yo digo, es como desmenuzando cada uno de estos pensamientos cognitivos. ¿Por qué es tan importante tanto una terapia? Porque vuelve lo inconsciente en consciente, lo traemos al aquí y ahora, como también lo que es el mindfulness famoso. Mindfulness en español se traduce en atención plena. Quiere decir que no estoy ni en el futuro ni en el pasado, sino estoy en el aquí y el ahora. Y lo que nos va a ayudar el mindfulness es justo a eso, a darnos este tiempo consciente de entender los pensamientos que tengo y reestructurarlos para que nos creen estas emociones positivas. O sea, si yo entiendo mi sensación, mi sentimiento, y yo me doy el tiempo a través de un trabajo de mindfulness, entonces voy a poderlo reestructurar para poder hacerlo, que esta emoción que sentí cuando viene con pensamiento se crea un sentimiento que sí me sirva. Ahora, ¿qué pasa con los estados de ánimo? Los estados de ánimo son generados por distintos factores y intervienen ahí lo que son los ambientes, ¿no? La iluminación, por ejemplo, cuando vas a un restaurante trabajan mucho con tus estados de ánimo, te traen cosas externas, ambientales, para que tú generes esta emoción y este sentimiento de algo agradable y entonces regreses. Es una mezcla de sentimientos y emociones del día a día y son estados mentales que estamos provocando. ¿Qué más te cuento? Déjame revisar, ya te hablé sobre toda la parte, es bien interesante, todo lo de la parte de la amígdala, cómo se genera con las glándulas suprarrenales. O sea, todo esto, por ejemplo, cuando estamos muy nerviosos o bajo mucho estrés, se genera una sustancia que se llama el cortisol. Este cortisol lo que hace es, o sea, lo produce el miedo o el enojo. Por ejemplo, ahorita que estamos con lo del coronavirus, estamos con un estado de alerta, de estrés constante, creando mucho de este cortisol, y la otra que es la adrenalina. Estos entra en nuestro sistema a través del sistema nervioso periférico y bueno, toda la mezcla hasta que se altera, teniendo esta secreción de cortisona constante, estamos alterando y disminuyendo lo que es la glándula suprarrenal. Aquí lo puse tal cual. La glándula suprarrenal es la que regula las respuestas ante el estrés y esto llega con el riñón, es el que sintetiza los neurotransmisores, entre ellos el cortisol y la adrenalina. Te doy los nombres para que más o menos los conozcas, digo, no es el objetivo, pero para que los entiendas. El cortisol crea lo que son los corticosteroides y la adrenalina las catecolaminas. Esto, si estamos constantemente generándolo, el riñón ya no puede como
cómo sintetizarlo adecuadamente. Entonces empieza a alterar todo nuestro sistema a nivel digestivo. Empezamos a pérdida de alimento o subida de peso. Hay un bomba también de todo lo que es la glucosa, que al principio me da el ánimo, pero luego me baja y se empieza a alterar todo nuestro organismo. Es por eso tan importante tener cuidado de nuestras emociones que generan nuestros sentimientos a través de nuestros pensamientos para no estar en un estado de alerta constante, porque todo esto desequilibra nuestro organismo y pues baja nuestro sistema inmune. ¿Cómo ves? Entonces, conclusión, los sentimientos son estados que podemos controlar, que son cognitivos, que si nos damos el tiempo de hacerlos conscientes, los podemos reestructurar. Y las emociones son estas reacciones fisiológicas que tienen dos caminos, una a nivel intuitivo, que de respuesta inmediata, que no tarda más de 6 segundos, entre un cuarto de segundo a 6 segundos, y después también si las tenemos constantemente, las podemos analizar para entonces hacer la configuración entre lo que es el pensamiento. Espero que te haya servido esta información. Cuida mucho y conclusión, date el tiempo para reflexionar, para autoconocerte, para lo que es la meditación, que es el mindfulness, técnicas de respiración y todo esto, para que tú puedas crear un estado mental adecuado y saludable y entonces crear todo lo que es la prevención en la salud mental y que no entres en depresión o en ansiedad. Te agradezco muchísimo, estoy a tus órdenes. Búscame en las redes sociales como @psicóloga_monroy o en mi página web www.erica.monroy, ericamonroy.com. Estoy a tus órdenes.